Hola de nuevo y bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión les voy a mostrar una manera de cómo crear un botón animado tipo slider usando solo una hoja de estilos en cascada. Veamos la demostración. Aquí tenemos un botón que tiene una animación tipo slider, la cual parte desde el costado izquierdo. El segundo botón, la misma animación slider, pero parte desde el costado derecho. En el tercer botón vemos que parte desde el borde superior y el cuarto botón, la animación se inicia desde el borde inferior. En realidad no es muy difícil de hacerlo. Ahora, manos a la obra. He creado una carpeta en el escritorio para guardar mis archivos HTML y CSS. Estoy usando Visual Studio Code para generar la estructura y la hoja de estilos. Para comenzar debo crear mi archivo index.html. Creo un nuevo archivo con el nombre de index.html. Guardamos. Automáticamente me direcciona a mi carpeta creada en el escritorio y solamente basta con pulsar el botón guardar. Creo mi estructura HTML5 básica. Configuro el idioma a español y como título le pondré efecto hover. Guardo y ejecuto Live Server. Bien, a continuación lo que voy a hacer es vincular la hoja de estilos a mi estructura HTML, para lo cual utilizo una etiqueta link con el atributo rel y href, donde voy a colocar la ruta donde está almacenada o guardada la hoja de estilos. Por el momento este archivo aún no existe, pero lo voy a crear. Simplemente Visual Studio Code me permite digitar el nombre del archivo con el cual voy a nombrar esa hoja de estilos oprimiendo la tecla control y picando sobre este enlace. Él me va a permitir crear ese archivo. En ese momento Visual Studio Code me advierte que el archivo aún no existe, pero que si deseo crearlo, y ya está. De esta manera tengo ya vinculado y creado la hoja de estilos a la estructura CSS. A continuación lo que voy a hacer es crear una etiqueta puro. Este atributo href no lo necesito por el momento y voy a crear una clase para este elemento que se va a llamar btn y va a tener como texto dentro del botón la palabra botón 1. Guardo y vemos como ya aparece este primer elemento dentro del navegador. Procedemos a darle estilos. Voy a comenzar con unos estilos generales, comenzando pues con el body. Quiero que tenga por ejemplo un margen de 0, al igual que el padding, también 0. Voy a colocarle un color de fondo, un background color. Con el valor de D1, D1, D1. Guardo. Vemos ya que tiene el navegador este color de fondo. Luego voy a proceder a darle estilos a este botón. Utilizo esta clase que en CSS me va a servir como un selector. Voy a decirle entonces que tenga por ejemplo un margen de 10 píxeles, que tenga un padding también de 10 píxeles arriba y abajo y de 20 píxeles a los lados. Voy a establecerle también una fuente con la propiedad font family. Guardo y vemos ya cómo se han aplicado estos estilos. Necesito también que tenga por ejemplo un tamaño de fuente de unos 20 píxeles y que tenga un color de esa fuente con el valor 4080 AA en hexadecimal. Guardo y ya tenemos entonces estos estilos para ese botón. Bien, necesito también que no tenga ningún color o ninguna imagen de fondo. Para eso utilizo la propiedad background con el valor none.
Bien, en CSS existe algo que se llaman pseudoclases. Una pseudoclase CSS es una palabra clave que se añade a los selectores y que especifica un estado especial del elemento seleccionado. Por ejemplo, hover aplicará un estilo cuando el usuario haga hover, es decir, pase el puntero del mouse sobre el elemento especificado por el selector. Las pseudoclases junto con los pseudoelementos permiten aplicar un estilo en un elemento, no solo en relación con el contenido del árbol del documento, sino también con relación a factores externos como el historial del navegador, el estado de su contenido como un check en algunos elementos del formulario o la posición del ratón como hover, que permite saber si el ratón está o no encima de un elemento. La diferencia entre pseudoclases y pseudoelementos es muy sutil. En general, los pseudoelementos suelen hacer referencia a determinadas partes de un elemento, mientras que las pseudoclases suelen hacer referencia al estado del elemento. A continuación, entonces, utilizaré el selector btn con la pseudoclase hover para que cuando coloque el puntero del mouse sobre este botón cambie el color de la fuente. Entonces, mediante la propiedad color, le asignaré un color totalmente blanco. Guardamos y vemos como ya al colocar el cursor sobre este botón tiene este efecto deseado. En CSS también existe algo que se llaman pseudoelementos. Los pseudoelementos son una de las características de CSS que permiten hacer referencia a comportamientos virtuales no tangibles, o lo que es lo mismo, se le puede dar estilos a elementos que no existen realmente en el HTML y que pueden generar desde CSS. Los pseudoelementos se añaden a los selectores y permiten dar estilos de una parte concreta del documento. A continuación, entonces, necesitaré el selector btn junto con el pseudoelemento before para darle las siguientes características. Necesitaré un content, en este caso vacío, un background con el color en hexadecimal 4080AA. Va a tener también un left con el valor 0, un top también con el valor 0, un ancho también de 0 y un alto del 100%. Necesito también que tenga una posición absoluta y una transición de unos 6 segundos. Y también necesito que su contenedor padre tenga una posición relative y también una transición de los mismos 6 segundos. Y por último, voy a utilizar nuevamente el selector btn, esta vez con la pseudoclase hover y el pseudoelemento before. Y en esta instancia voy a hacer que tenga un ancho del 100%. Guardamos y vemos cómo entonces el efecto ya está aplicando desde la posición 0 en el extremo izquierdo y crece hasta completar, hasta rellenar el botón cuando estamos colocando el puntero del mouse por encima de este elemento. Aquí pues nos está ocultando el texto y eso es porque está en una capa por encima. Para solucionarlo, sencillamente en esta parte voy a utilizar un z-index de -1
La propiedad ZIndex sirve para regular el orden de visualización de las capas superpuestas. Es un valor numérico que tendrá más prioridad cuando mayor sea, es decir, los elementos con mayor valor ZIndex cubren aquellos con menor valor. Solo funciona con elementos que tengan algún tipo de posicionamiento, bien sea relativo, absoluto o fijo. Y vemos como ya tengo el primer efecto para este primer botón. Para obtener el efecto contrario, es decir, que se inicia aquí desde este borde derecho, lo único que tengo que venir a hacer es cambiar esta propiedad left por right. Y ya tengo el efecto contrario, es decir, que ya tendría el botón 1 y el botón 2. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es copiar todo este fragmento. Lo voy a pegar aquí debajo. Esto lo voy a comentar, que vendría siendo mi botón 1, y solamente voy a hacer las modificaciones para tener el botón 2, que sería cambiar esta propiedad left por la propiedad right. Y de esta manera entonces el botón ya está animado partiendo desde el borde derecho. Para la tercera animación, el botón 3, para que comience en la parte de arriba, lo mismo, selecciono, comento esta partecita, copio este fragmento, lo pego aquí debajo. Esto vendría siendo mi botón 3. Y aquí sí debo cambiar dos propiedades. La primera es que el width ya no va a ser de 0, sino va a ser del 100% y se va a invertir con la propiedad height, que va a ser de 0. Y lo segundo que voy a hacer es que aquí ya no va a crecer hacia lo ancho, sino hacia lo alto. Y ya tendría pues este tercer efecto. Crece desde arriba hacia abajo. Y el botón 4 quedaría de la siguiente manera. Ya no comienza en la parte de arriba con la propiedad top, sino que va a comenzar desde la parte de abajo, es decir, con la propiedad bottom. De esta manera entonces ya tendría diseñado los 4 efectos. Voy a proceder a crear los otros 3 botones para que cada uno tenga pues el efecto deseado en cada botón. Paso a mi estructura HTML, duplico entonces esta línea de código 3 veces más. Este va a ser mi botón 2, botón 3 y botón 4. Y tengo ya entonces los 4 botoncitos. Ahora, para poderlo personalizar cada uno de esos botones, voy a crearle a cada uno también una clase adicional que sería botón 1 o btn1. Este tendría btn2. Aquí tendría una clase que sería la btn3. Y por último, btn o botón 4. 4 clases diferentes para poderlos personalizar. Perfecto, entonces ahora lo que voy a hacer, como esto es el botón 4 y ya tengo una clase con btn4, voy a modificar estos selectores de tal manera que esto sería btn4. Lo mismo para el botón 3, voy a quitar esto que está comentado y quedaría como btn3 y btn3. Lo mismo para el botón 2, esto sería btn2. Y aquí btn2 también. Y lo mismo para este primer botón. Esto sería btn1 y aquí también btn. Luego, lo que voy a tener que hacer es tomar los elementos o las propiedades que están en común, tanto en el botón 1 como en el botón 2, y dejarlas por aparte y las que no son comunes por aparte. Voy a tomar esta parte
del código, lo copio, lo voy a pegar por aquí encima, tendría el selector btn, vemos como las propiedades como content y background son las mismas en esta parte como en esta otra. Las selecciono y ya las puedo quitar. Lo mismo las propiedades de top, width, height, position, transition y z-index son exactamente las mismas. Las selecciono y las elimino. Y aquí tendría únicamente que quitar la propiedad left, que es la que varía en estos dos animaciones. Guardamos y ya tenemos entonces el efecto en el botón 1 que arranca de la izquierda hacia la derecha y en el botón 2 que arranca de la derecha hacia la izquierda. El mismo ejercicio voy a hacer entonces con estos dos botoncitos. Copio este fragmento, lo voy a pegar por aquí arriba y los elementos comunes los voy a dejar acá. Esto sería solamente btn y los que no son comunes entonces los voy a eliminar. Serían estos tres primeros, el content, background y right. Lo quito de acá. Y el width, height, position y z-index también tendría que quitarlo de aquí. Y aquí quitaría la propiedad top. Ahora ya tendré entonces estos dos selectores iguales, pero esto correspondería para el botón 1 y el botón 2. Y aquí para el botón 3 y el botón 4. Como hay elementos en común también, voy a seleccionar este fragmento y lo voy a pegar por aquí arriba. Esto sería únicamente para las propiedades btn. Entonces los elementos en común los voy a dejar únicamente en esta instancia. Es decir, que estos dos elementos iniciales son los mismos aquí como acá. Los voy a quitar. La propiedad top y width son diferentes. Lo mismo que el height, y estas tres propiedades al final son las mismas. Es decir, que las voy a tener que eliminar. Y aquí tendría que eliminar también el top, width y el height. Y de esta manera vemos cómo tenemos ya las animaciones completas. Cada uno de estos botoncitos. Desde el lado izquierdo hacia la derecha, desde el lado derecho hacia la izquierda, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Para poder dejar este código un poquito más limpio, entonces vemos por ejemplo que aquí estas propiedades junto con esta otra se repiten para el botón 1, para el botón 2, pero son el mismo. Entonces podría dejar esto, trasladar esta parte, a copiarlo y dejarlo con en la misma línea de código. Y esto lo puedo quitar. Guardamos, no tenemos ningún cambio. Lo mismo sucede con los botones 3 y 4. Las propiedades height son las mismas, entonces se podría pasar esto perfectamente aquí a esta línea y eliminar esta última. Guardamos y tenemos los efectos en el botón 3 y en el botón 4. Y de esta manera cada vez más se parece el ejercicio a este original.
Ahora lo que voy a hacer es agregar un título en la parte superior y hacer que estos botones queden en el centro de la página. Para eso entonces voy a la estructura index.html y aquí voy a crear entonces el título con un h1 donde va a tener un título que diga botones animados tipo sliders. Y estos 4 elementos voy a tener que almacenarlos o guardarlos, envolverlos dentro de un contenedor. Para eso voy a utilizar un div con la clase contenedor. Y estos 4 elementos los voy a pasar dentro de ese div. Guardamos y lo que tengo es aquí el título y los 4 botoncitos. Voy a darle estilos entonces a este H1. Mi selector H1 y vamos a darle los estilos. Lo primero que voy a hacer es que ese título esté centrado. Para eso entonces utilizo la propiedad TextAlign con el valor center. Guardo y ya tengo el título centrado. Ahora lo que voy a hacer es utilizar esta misma fuente y ese mismo color. Los pego acá. Voy a darle un tamaño de 25 píxeles a ese título. Ahora vamos a darle estilos al contenedor. Para el contenedor entonces necesito que tenga un display flex. Y para centrar sus elementos utilizo la propiedad align item con el valor center. Y al body entonces voy a tener que colocarle un display también flex, una propiedad justify content con el valor center. Voy a necesitar también que tenga un alto mínimo mediante la propiedad min height de 100 VH. Recordemos que los VH o view height es la altura de la ventana gráfica y sus valores se expresan en porcentajes del 0 al 100. Es una medida relativa de acuerdo al viewport. Un view height es equivalente al 1% de la altura de ese viewport, de tal manera que los 100 VH o los 100 view height será a la altura total de ese viewport. Y por último lo que necesito es que el H1 tenga una posición absolute. Guardamos y tenemos ya el ejercicio completado. Un título centrado y los botones con los efectos también centrados. El botón 1, el botón 2, el botón 3 y el botón 4. Pues bien, hemos llegado al final de este video tutorial y como ven no es muy complicado hacer este tipo de animaciones, solo se requiere algo de práctica. Si le ha sido útil este pequeño truco, que por cierto no es mío, sino que lo vi por ahí buscando una que otra cosa en internet, no olvide darle un me gusta al video. Y si aún no se ha suscrito a este canal y desea recibir más contenido, lo invito a que lo haga y activa la campanita para recibir las notificaciones. Mi nombre es David Fernando Guerrero Vanegas y espero vernos en otra oportunidad con más contenido. Hasta la próxima.